Ya, ahora sí. Mercurio, en sus retrogradaciones, que son más o menos 3 al año, de las cuales como seres humanos estamos más acostumbrados a sentirlas, a vivirlas, mientras que, por ejemplo, la retrogradación de Marte es cada 2 años. Entonces ahí estamos un poco más desfasados cada vez que Marte retrograda y nos sentimos muy frustrados porque nuestra acción la sentimos como en reversa. Para analizar un poco esta dinámica de este Mercurio que empieza a retrogradar ahora casi a final de año 27, 28 de diciembre, pues quién mejor que nuestra querida Mariana Delgado, quien ha recogido del libro de Antonio Polito, de esa visión que tiene tan hermosa del Mercurio epimeteico, prometeico, compilador y demás, que lo vamos a analizar un poco más aquí estos temas. Mariana, bienvenida, qué gusto que estés aquí acompañándonos para contarnos de este Mercurio en retro. Bienvenida. Hola Juan Carlos, buen día, muchísimas gracias por tu invitación. Un placer compartir con vos y con toda tu audiencia, así que bueno, sí, vamos a hablar un poquito de nuestro amigo Mercurio, el 24/7, como le digo yo, porque es el único planeta que no para nunca. Entonces es muy importante esta cuestión de poder conocerlo y poder saber cómo funciona, tanto en el cielo como en nuestra carta, ¿no? Así es, y precisamente como tú lo dices, el 24/7, el que está siempre activo, el mensajero de los dioses, el que siempre está robando el fuego del sol para traerlo en formato de conocimiento, razón, entendimiento, aprendizaje a nivel humano. O sea, fíjate que la energía solar es una, todo lo que tenemos aquí en la Tierra depende de la energía solar que se distribuye en distintas fases, es decir, el sol llega, las plantas lo absorben por la fotosíntesis, los animales lo comen y lo transforman en energía, los seres humanos también lo transformamos de distintas formas, y de esa misma dinámica es que la energía solar se distribuye en el sistema solar. La energía es una, la luz es una, que se refleja en distintos planetas. En Mercurio, por ejemplo, se refleja y se distingue a través de la comunicación, el aprendizaje, la socialización, el intercambio, las negociaciones, todo esto tiene que ver con Mercurio. La misma energía solar reflejada por la luz de Mercurio que atendemos desde la Tierra con nuestra función mercurial, nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestra forma de tener lenguaje y comunicación, verbal y no verbal. Y este Mercurio, pues cuando hace retrogradaciones, lo sentimos muy activo en la Tierra, con una serie de retrasos, situaciones que no salen de la manera que habíamos pensado, una necesidad de hacer revisiones a papeles, a procesos. No quiere decir un Mercurio en retro, nunca quiere decir dejar de actuar, todo lo contrario, es el momento en donde podemos hacer revisiones, reconciliaciones, una remirada de procesos que han tenido una fuerza, y qué mejor que tener un Mercurio retrógrado iniciando año, con toda esta fuerza de Júpiter en Aries y demás, para poder hacer unas revisiones o que la conciencia nos ponga en la luz cosas que no habíamos tenido en cuenta para poder reforzarlas, cambiarlas, revisarlas, reorientarlas y ahí sí arrancar con toda, finalmente casi que el 18, 19 de enero, que es cuando se pone ya directo. Y este tiempo de esos 15, 20 días de retrogradación es una invitación que nos hace el cielo para hacer revisiones de procesos. Sí, totalmente. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los procesos de retrogradación de Mercurio. ¿Sí? Es como que tiene ciclos Mercurio. Si nos fijamos cómo fueron las retrogradaciones de este año, por ejemplo, en cuanto a Mercurio, vamos a darnos cuenta que Mercurio retrogradó entre aire y tierra, ¿sí? Todo el año. O sea, entre esos dos elementos. A partir de ahora, de esta retrogradación, va a retrogradar en signos de tierra durante todo el 2023, ¿sí? Y después lo que nos va a mostrar, ya para fines de año, va a empezar a retrogradar entre tierra y fuego, mostrándonos cuál va a ser su próximo elemento de retrogradación. Eso es importante porque es como que nos va dando pautas de en qué lugares y en qué elementos de nuestra carta vamos a tener que hacer esas revisiones, ¿no? O sea,
indefectiblemente este año nos toca revisar en cuestiones que tienen que ver con lo concreto, básicamente. Sí, con lo práctico, con lo eficiente, con lo que genera hechos. Una retrogradación en Capricornio. Capricornio es un signo que no le gusta jugar, que va como a la fija, porque quieres construir y dejar legado. Eh, Fíjate que Capricornio y la casa 10, los planetas que tenemos en esos sitios, son los que con los que dejamos la huella en este mundo, por lo que nos van a recordar después de que ya no estemos aquí. Y Mercurio, haciendo una retrogradación ahí, está diciendo, hay que hacer unas revisiones para ser concretos, para ser prácticos, eficientes, y para que además esto genere economía o que genere también una monetización o que genere unos valores económicos y materiales y emocionales y morales. Sí, en Entonces, esta por eso la retrogradación retrogradación más ahí que es tan nunca, importante. porque el punto de estación lo toca en conjunción con Venus, así que en esta retrogradación más que nunca, ¿cómo lo vamos a monetizar? Toma mucha relevancia, lo menos cómo lo vamos a valorar, ¿sí? No hablemos solamente del dinero, sino de los valores en reglas generales. Bien, volviendo a lo que es el ciclo de Mercurio, ¿sí? Esta cuestión de que retrograda cada más o menos 3, 4 meses, o sea, 3 veces al año y demás, tengamos en cuenta que tenemos la astrología es topocéntrica, la vemos desde la Tierra, o sea, tenemos la creencia que el Sol gira y pues no, el sistema solar es uno, tenemos el Sol y en la primera estación lo tenemos a Mercurio y después tenemos a nosotros. Ese es el motivo por el cual, desde el punto de vista de la Tierra, nosotros vemos que Mercurio estaciona y retrograda, ¿sí? ¿Y por qué? Porque su órbita es más chiquita. Entonces tiene esta cuestión de que él gira como más rápido, entonces es como que nosotros lo vemos que estaciona, retrograda y vuelve. Entonces ese es el efecto óptico que tenemos nosotros y a su vez es esa cuestión que sentimos que desde el pensamiento 3 veces al año nos tenemos que poner a revisarlo y a repensar. O sea, a mí me parecen maravillosas las retrogradaciones de todos los planetas, ¿no? Pero Mercurio, que es tan rápido y rige tantas cosas que son veloces en reglas generales, que nos dé la oportunidad de poder revisar, aunque se nos traban, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que siempre que Mercurio retrograda, que se cae Internet, que las comunicaciones están pesadas, que el WhatsApp no me llegó, que el mail fue para otro lado, o sea, pasan esas cosas, sí, es cierto. Ahora, que nos ayuda a revisar, también es cierto. Sí, y es que cuando tú hablas precisamente de primera estación, claro, el orden de los planetas está el Sol en el centro, le sigue Mercurio y como Mercurio es el primero que está al lado del Sol, pues da una órbita alrededor del Sol muy rápido, en menos de un año da una órbita. Y desde la perspectiva de la Tierra, que va a un paso más lento, vemos puro efecto óptico. Fíjate que ya a nivel simbólico, ¿qué quiere decir esto? Que objetivamente no es que ningún planeta vaya para atrás, objetivamente todos van caminando en la misma dirección, pero subjetivamente, es decir, desde nuestra perspectiva terrestre, es decir, ya pasándolo a nivel psicológico, desde nuestras emociones, nuestra visión, vemos que hay cosas que se traban, que tienen retrasos, que no funcionan como deberían funcionar. ¿Y qué quiere decir esto? Que desde la perspectiva subjetiva necesitamos hacer unas revisiones, ponernos la lupa frente a unos temas que esos retrasos que tú dices, que tú nombras de internet o de las comunicaciones o que el correo no se fue o que tuvo un error, ¿sí? Lo que nos están diciendo es, hay cosas que tú no has tenido en cuenta, que no has tenido presente. Y gracias a que la comunicación falló, te dio el tiempo para decir qué está pasando acá, si estoy tomando una decisión adecuada o no. ¿Será que me falta observar más algo subjetivo, interno y personal frente a estos temas? Entonces, las retrogradaciones para mí siempre es la forma como la sombra, el inconsciente, se manifiesta con esos retrasos, con esos errores que se salen de nuestro control y de nuestro poder y que nos están diciendo, hay algo más en el fondo de toda esta situación. Revísala. Totalmente, sí, o sea, por eso es que digo que a mí me parecen, más allá de que sean incómodas, ¿sí? En nuestro día a día, por los mismos tropiezos que nos propicia Mercurio, eh,
nos sirve para eso, para tomar conciencia, nos hace parar, o sea, nos hace detenernos, pensar, repensar, buscar, rebuscar y poder salir hacia adelante bien, básicamente. O sea, nos invita amablemente a resolver. Mariana, y es que fíjate cómo además, en medio de esta retrogradación que vamos a tener, ya tenemos una retrogradación que tiene que ver con Mercurio, porque Marte está retrogradando y lleva mucho tiempo, alrededor de, entre que entró en Géminis hasta que sale como unos 6, 7 meses, es una barbaridad, ¿sí? Y al estar Marte en Géminis es como un Mercurio retrógrado más fuerte. ¿Y por qué me refiero a más fuerte? Porque como Marte es una energía de ataque, de conquista, de fuerza, de vigor, al estar retrogradando en Géminis, las frustraciones que normalmente genera un Mercurio retrógrado con Marte es como dan tal frustración y empiezan a llenar de mal genio y de rabia, ¿sí? Que tenemos que ser muy cuidadosos con ese Marte retrógrado y ahora que Mercurio también se va a poner retrógrado para no ir a atacar cosas sin sentido. Ahí tenemos que pensarlo dos veces, tenemos que ser muy zen en el sentido de respirar profundamente antes de atacar una situación porque está en retro. Entonces podemos después, cuando ya se pongan todos directos, que va a ser para el 18 de enero, sentirnos extremadamente mal por esas actuaciones desbordadas que llegamos a tener por cosas que no eran concluyentes. Entonces, esta es una época que necesita más bien, en lugar del ataque, una doble respiración y tranquilizarnos un poco antes de ir contra el mundo. Nos podemos estrellar muy duro. Sí, Marte es nuestro instinto de supervivencia, yo siempre digo lo mismo. Ahora, un Marte en Géminis puede ser absolutamente filoso, ¿no? O sea, puede ser, pero desde la comunicación, desde la palabra, o sea, ¿no? Ahora, retrógrado en Géminis, de cierta manera me gusta verlo como, si bien está como aquietada esta cuestión del hacer, pero me da también esa pausa de respirar zen y no salir con los cuchillos de punta como saldría un Marte directo en Géminis, ¿no? O sea, estoy revisando qué es lo que hago, estoy revisando, como lo digo, estoy revisando, igualmente tenemos que ver en nuestra carta ese Géminis, en qué casa está, ¿no? Entonces ahí nos hablaría un poco más de qué es lo que está más ralentizado en este momento. Pero me gusta, en cierta manera, que esté retrógrado y nos permita revisar este instinto de supervivencia y no salir atacando con espadas y puñales, ¿no? Porque si no sería como bastante peligroso. Mira que hay a nivel psicológico se describe la depresión, a veces la depresión es tomada en cuenta como una tristeza absoluta, pero no. En la depresión siempre hay una rabia de frustración. Un Marte retrógrado es muy depresivo porque es un Marte que no puede atacar, que se siente atorado, embotellado, ¿sí? Y es muy importante para estas épocas, para no entrar en unos procesos depresivos, buscar algún ámbito de expresión adecuado donde pueda expresar toda esa energía que está detenida sin tanto daño colateral. Es decir, por ejemplo, alguna actividad deportiva o algún reto que no incluya tanto daño colateral de por medio, en donde no hayan tantos muertos por mi felicidad, como decía Silvio Rodríguez, sino donde pueda yo gestar esa energía dinámica en algo más introvertido, es decir, plantearme un reto hacia adentro. Entonces, por ejemplo, este es un buen momento si estoy en el área de las comunicaciones, del Internet, para hacer unas revisiones y más bien estudiar y aplicar todos los conceptos de marketing digital y aprender un poco más de todo ello, más allá que atacar con ello. Entonces el reto es más en el aprendizaje y en cómo puedo volverme un experto en un área. Ya para el 18, 19 de enero, si vamos con lo que hemos estado recibiendo y aprendiendo en este momento.
Eso es como para poner un ejemplo a nivel de marketing digital, pero esto mismo se puede aplicar en muchos otros sentidos. Estoy pensando, no sé, en atacar a mi pareja y en divorciarme de una. Un momentico, vamos al abogado, consultemos una cosa, consultemos la otra, miremos cuáles son las normas y las leyes que abarcan este proceso, para que ya en enero pues vamos con todas, ¿sí? Entonces se trata de utilizar este tiempo de retrogradación para aprender, ¿sí? A lo Sí, Marte en Géminis, de una cosa y de otra, ¿no? sí, sí, realmente si se trata para un viaje interno, ¿no? ¿Qué hago conmigo mismo también? Ese es el viaje interno que tendríamos que poder aprovechar con esta energía de retrogradación de Marte y de Mercurio como regente de Marte en estos momentos. ¿Qué hago conmigo mismo? Pensar, repensar, estudiar, visualizar cómo canalizo esa energía desde otro lugar, sin salir con los botines de punta, sin salir a matar gente desde lo verbal, ¿no? O sea, eh, estoy muy enojado, pues escribo, me pongo a escribir y largo toda esa cuestión interna a un papel. Después lo leo para darme cuenta de cuál es mi estado, por eso sería el viaje interno, ¿no? Me parece que esa forma también es una buena variante para poder canalizar estos estados de frustración, si se quiere. Me parece muy fuerte la palabra, pero sí, son estados así como que, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero que me salgan? O sea, ¿por qué no tienen la velocidad que yo quiero que tenga? Así que, Sí, básicamente, y por cierto, hay otro tema con Mercurio, es que Mercurio es el gran mago. ¿Por qué es el mago? Porque es el imago, la imagen. La imagen de las cosas es la que nos permite hacer una variación en nuestro destino. ¿Y por qué? Porque como vemos, como analizamos, con las gafas que vemos, es lo que creamos, es lo que vivimos. Entonces, cuando llegamos a hacer eso que tú estás comentando, de escribir más bien en lugar de atacar hacia afuera, hago el ataque aquí en una novela, en donde pongo a que se maten los unos con los otros, ¿sí? Cuando yo hago eso, me doy cuenta de lo que está en mi interior, de cómo estoy percibiendo el mundo, y eso me puede permitir tener unas pautas para hacer una resignificación. Eso es lo que muestra retrogradación. Resignifico, le doy otro significado a esta misma imagen que me tenía tan dolido y tan herido, y puedo verla que no, que esto es al revés. ¿Sí? Entonces es como un juego de espejos lo que hace la retrogradación. Reviso, y cuando reviso me doy cuenta de lo que estoy haciendo y de cómo estoy percibiendo el mundo, y puedo hacer una resignificación de momentos, de personas, de lo que sentí como injuria, calumnia y daño. Lo puedo ver, no, eso es al revés. ¿Sí? Tal vez si lo miro desde este otro punto de vista, no me duela tanto y pueda entender realmente lo que objetivamente hay en el fondo, no lo que subjetivamente estoy entendiendo. otro recurso que me parece maravilloso, porque yo, por ejemplo, mando mucho a la gente a escribir a veces en consulta, ¿no? O en esta época. Pero otra cosa que les resulta, pues no, porque tiempo para escribir no tengo, grábense. Sí, existen maravillosas técnicas de grabación en el celular, o te creas un chat con vos mismo y te empezás a mandar audios y después los escucho. ¿Sí? Y ahí cuando los escucho me doy cuenta de cuál es la situación. O sea, no hay pretexto. O sea, no tengo ganas de sentarme a escribir, o no me gusta escribir, o no me sale la escritura, pues bien, me grabo. Hablar, hablo, largo todo lo que tengo adentro, y ahí es como que después cuando lo escucho, resignifico, le cambio los lentes o lo miro desde otro lugar porque lo estoy escuchando, lo estoy haciendo más concreto, ¿sí? O sea, lo estoy sacando de mí. Eso me parece que también es una muy buena técnica en estos momentos de retrogradación de Marte y retrogradación de Mercurio. Y pues sin duda hay que aprovechar también otros aspectos que hay en el horóscopo, como es que el Sol, al estar en Sagitario, ¿Sí? empieza a hacer un trígono con Júpiter. O sea, terminó ya haciendo un trígono porque era mientras estaba, pero esa energía que quedó ahí en el ambiente, lo que nos está diciendo es, ayudémonos a dar un significado a cada uno de los eventos. Sagitario es el que siempre está buscando símbolos, detalles,
que los pájaros pasaron de esta forma, entonces va a pasar aquello, que la placa del carro de enfrente está de tal forma, entonces me va a ir bien. Eso está haciendo normalmente Sagitario. Y al haber entrado el Sol en Sagitario con ese trígono a Júpiter, pues está diciendo como, ayúdate a leer todos esos símbolos desde lo positivo y lo creativo para poder hacer una resignificación de esos momentos o de esas tardanzas en el proyecto o de esos frenos que has sentido en muchos niveles, pues es un momento más bien de coger todo ello y resignificarlo y verlo desde otro ángulo. Totalmente de acuerdo, sí. Otra cosa que estaría buena que pongamos en claro en este momento es que a partir de ayer, ¿sí? Más o menos el grado matemático, estoy hablando, en el cual se encontraba Mercurio, es lo que se llama sombra pre-retrógrada, ¿sí? O sea que, digamos, entre ayer y hoy, lo que charlamos y demás, es como que ya entra en grado de revisión, en grado de retrogradación. ¿Por qué? Porque es donde va a despertar Mercurio directo, después de que haga toda esta travesía que estaría comenzando a hacer precisamente Capricornio. Eso me parecía Sí, interesante. Entonces, que lo tengamos en cuenta, básicamente, ¿no? O sea, todo lo que empezamos a charlar ahora y empezamos a, tenga que ver con temas, con todos los temas, pues su punto final lo va a tener cuando Mercurio despierte, ¿sí? Más o menos en el mismo grado matemático que estaría transitando en este momento, allá por enero. sí, aquí lo estoy poniendo enero, sí, hasta el grado 8, desde el grado 8 al grado 8. Desde el grado 8 empieza, está caminando lo que se llama la presombra, ¿sí? Exactamente. Es decir, aquí tengo en pantalla ya cuando está totalmente directo, ¿sí? En el grado 8, que curiosamente va a estar acompañado por la luna cuando ya esté ahí poniéndose directo, ¿sí? Y voy a devolverme de nuevo aquí al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy, que estamos a 13 de diciembre. Si observamos 13 de diciembre, ahí está en el grado 8, 9, desde ayer. Ayer estaba en el grado 8, sí, lo que tú estabas diciendo precisamente. Lo que es desde el 12, los eventos que están sucediendo desde el 12 hasta que se ponga retrogradación es lo que está caminando en presombra. Entonces, Exactamente. sí. Exactamente. Entonces es como que ya entramos en el periodo de revisión, ¿no? Entonces, esto de hacerlo más consciente también tiene mucho sentido. Fíjate que toda la retrogradación es en tierra, o sea que todas son cuestiones que tienen que ver con cosas muy concretas, tienen que ver con inicios, porque es un cardinal de tierra, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es eso, fijarnos qué estamos tramitando, qué estamos haciendo, qué estamos queriendo iniciar y no frustrarnos porque el proceso sea lento, ¿sí? Lento pero seguro es mucho más productivo. Hay otro factor acá muy importante, es que fíjate que se da en Capricornio, que es el signo opuesto de Cáncer. Cáncer es un signo de manipulación emocional, y más con Lilith que está allí, ¿sí? Y la retrogradación de Mercurio es una ayuda para zafarnos de esas manipulaciones que nuestros seres queridos o no queridos tratan de hacer con nosotros. Un Mercurio en Capricornio está diciendo, esas manipulaciones tienen unos hechos. Revisemos los hechos y miremos realmente no la emocionalidad que se está tratando de poner frente a estos hechos, sino qué hay y qué dicen los papeles y qué dicen las acciones. Porque una cosa es cuando a ti te dicen, ay, te quiero mucho y cómo me haces de falta. ¿Y dónde están las acciones frente a eso? ¿Sí? Estás viniendo a visitarme, me estás trayendo un regalito, estás haciendo esto o aquello. No estás haciendo nada de eso, entonces deja el discurso Hechos de más no manipulación. palabras, ¿no? Correcto. Entonces, esta retrogradación nos puede ayudar es a eso. Fijémonos en las acciones, no en los pensamientos, no en cómo nos quieren convencer frente a una situación, sino y los hechos que dicen. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Mercurio en retro. Exactamente. Ahora bien, si querés pasamos a la presentación y recordamos un poco de lo que es el punto máximo de elongación y cuál es el caminito que va a empezar a hacer Mercurio, o que ya está haciendo Mercurio, ¿sí? Tengamos en cuenta que Mercurio se puede llegar a separar máximo aproximadamente unos 28 grados del Sol, ¿sí?
esa es su elongación máxima, o sea, siempre va a estar o en el mismo signo o un signo adelante, o un signo atrás, ¿no? Cuando levantamos nuestra carta. Ahora bien, en este momento Mercurio estaría caminando adelante del Sol. En esta cuestión de caminos que el Sol todavía no iluminó, por lo tanto es como que voy con mi lámpara muy pequeña, voy caminando y buscando cuestiones nuevas travesías dentro de lo que es Capricornio, ¿no? Ver qué inicio concretamente, y allá voy, casi alegre. Yo siempre digo que es un Mercurio que va bastante alegre cuando va delante del Sol, porque es como que voy en búsqueda de no sé qué, porque acá todavía nadie puso luz. Entonces, y eso es lo que, según la teoría maravillosa de Antonio, sería un Mercurio epimeteico, ¿no? En búsqueda, iluminando caminos que el Sol todavía no iluminó. Y allá va alegre, feliz y contento hasta que llega a su punto máximo de elongación y ahí estaciona, ¿sí? Eso va a ser en el grado 24 de Capricornio, allá por aproximadamente fin de año, más o menos entre el 28 o 29, dependiendo de dónde estemos. Sí, miremoslo acá, precisamente, pongámoslo más o menos aquí, 25, 26, 27, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo está lejos del Sol, o sea, el Sol está aquí. ¿Y qué pasa cuando un Mercurio está lejos del Sol? Pues no tiene la autoridad encima. Entonces, no hay tanta moralidad de por medio. Es más de experimentación. Intentemos, miremos. ¿sí? Busquemos, veamos qué hay, o sea, no tengo la conciencia cerca, la tengo allá atrás, me estaría como dando luz de fondo, entonces es como que, a ver, ¿qué hay acá? Bueno, ahí es como que sería un Mercurio epimeteico donde estaciona, este grado de estación lo va a hacer junto a Venus, muy cerca de Plutón también. En este momento va a estar en un aspecto bastante tenso, que sería un aspecto menor, pero es un aspecto tenso que lo va a hacer con Marte, que es una sesquicuadratura, que es un aspecto donde sumamos los 90 grados de la cuadratura más media cuadratura más. ¿Sí? Es un aspecto de 135 grados, un tanto inconsciente, ¿sí? Pero que nos lleva a esto que estuvimos charlando antes, ¿no? Esta cuestión de no sé por dónde salto, pero voy a salir de una manera un tanto irascible, es probable. Es como que genera cierto estado de incomodidad esta sesquicuadratura. Entonces, hay algo, vamos a buscarle el lado amable a esto, conjunción con Venus, que Venus va directa, ¿sí? Entonces es como que estas asperezas se resuelven desde lo venusino, poniendo amor, poniendo armonía, poniendo el ser políticamente correcto, el tomar conciencia de eso, porque es un Mercurio que está estacionario, toma mucha fuerza. Y a su vez está en un aspecto de semisextil a Saturno, que vendría a ser el regente, tanto de esa Venus como de ese Mercurio. Entonces es esta cuestión de que me ayuda a que yo me estructure. O sea, el aspecto extenso con Marte, sí, pero tengo muchos puntos a favor como para que no salga disparado y no salga a hacer explotar todo básicamente, ¿sí? Pues bueno, ahí también lo estamos viendo, pues con lo que está pasando en la Unión Europea y todo, que es como, se va a destapar todo. Eso es, Mercurio, la verdad, está buscando que se revuelquen cosas plutonianas en Capricornio, ¿sí? En pro de la construcción y los valores Venus. Eh, difícil, complejo, pues sí, pero Muy. importantísimo para saber, pues si no confiamos en esta, en, 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 a ver, en estamentos como son la Unión Europea y todo, si no se puede confiar en eso, entonces ¿en quién confiamos? O sea, es como, entonces, y para que haya confianza se necesita sacar, ahí decía
la presidenta ayer, no vamos a dejar nada debajo de la alfombra, todo se va a poner encima. Eso es muy Plutón, muy Mercurio, muy Venus, ¿sí? En pro Sí, de sí, los es valores. esa triple conjunción ahí, ¿no? Poniéndole fuerza, tomando poder. O sea, hagámosle un poco de buena prensa a Plutón también, ¿no? Es tomar ese poder y poder llevarlo desde lo venusino y lo mercurial, sacarlo a la luz y que sea políticamente correcto en realidad. O sea, me parece un aspecto, un punto de estación muy fuerte, muy intenso. De más está decir, todo lo que tengamos en el grado 24 de nuestra carta, pues será afectado, será tocado. Los cardinales en aspectos tensos y, bueno, los mutables desde otro lugar y los fijos a su vez desde otros, con otros aspectos, pero el grado 24 toma mucha relevancia, o sea, seamos generosos, ponemos desde el 22 hasta el 27 aproximadamente de lo que tengamos en nuestra carta, eso va a ser mucha resonancia. Y fíjate que eso que sucede afuera y que vemos de pronto en noticieros o donde más, es un reflejo de lo que debemos hacer también internamente, Sí. ¿sí? Es decir, si algo tan público como la Unión Europea está diciendo vamos a sacar todo sobre la mesa y no vamos a dejar nada guardado, esto también está diciendo es en nuestras relaciones, en nuestro vivir, intentemos sacar las cosas, así duelan, así sean complejas, con Plutón siempre va a doler, porque eso va a generar un antes y un después, va a ser un duelo de por medio. Va a doler, sí, pero me va a permitir generar valores. No hay nada que sea tan caótico que no pueda tener solución, lo único sería la muerte, ¿sí? Y todos vamos a morir a la final. Es la Entonces, única certeza que poder, tenemos. es lo único, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de resto están las cosas. Hablemoslas, Mercurio, mostrémosla. Mercurio, Plutón es, sacamos del inconsciente una serie de situaciones que se ponen sobre la mesa para hacer una reestructuración, una resurrección o un renacimiento. Pero si no sacamos todo eso, no podemos saber con quién estamos contando, quién es quién. Mientras que si sabemos quién es quién, pues nos defendemos frente a ello y actuamos en pro de ello. Toda relación puede llegar a ser, por ejemplo, a reanimarse siempre y cuando se cuenten las verdades, por más dolorosas y por más caos que generen. ¿Sí? Si uno, a nivel de pareja, cada uno abre su escondido, lo muestra, con eso que salió se puede recrear, pero uno no puede creer que una relación después de haber pasado una infidelidad o una situación muy dolorosa pueda restablecerse si simplemente obviamos eso. Eso no existió nunca. Entonces seguimos actuando sobre bases muy arenas movedizas. Como esto es Capricornio, esto necesita, mostremos nuestras verdades y de acuerdo a ello reconstruyamos si es que realmente hay amor aquí. Si no, definitivamente esto se destruyó completamente. Pero esto es un punto de inflexión para poder hacer definiciones. ¿Por qué lo relacional juega tanto? Por Venus. ¿Por qué las palabras juegan tanto y hablar de lo oculto? Por Mercurio. Y por Plutón, porque es la fuerza que hace que la vida siga, que la evolución continúe. Si nosotros no hacemos nada de eso, como lo que está haciendo la Unión Europea a gran escala, si no lo hacemos a nuestra pequeña escala, pues no podemos confiar ya nunca más en eso. Confiamos más con verdades, con hechos. Totalmente de acuerdo. Aparte tenemos que tener en cuenta que como es grado de estación, ese Mercurio se impregna de toda esta energía y de ahí empieza a retrogradar. Entonces es como que le da el paso a que todo esto salga a la luz, que todo esto se revea, que todo esto se transforme en cierta manera, porque está el poder transformador de Plutón ahí. O sea, me parece que es un muy buen momento, doloroso, como dijiste, donde van a salir cosas a la luz que por ahí no gustan demasiado, pero muy constructivo, muy productivo, desde el lugar que lo quieras ver. Fíjate que cuando Freud hablaba de los duelos, él decía que había un aspecto muy importante que era la realidad. Es decir, mientras yo no observe realidades, puedo seguir con un fantasma rodeando ese duelo. Pero, por ejemplo, no sé, hay una separación
Y mi esposo o mi esposa llegaban todos los días a la casa a las 6. Después de la separación, empiezo a ver, a registrar que son las 6 y no llegó, y que pasaron un mes y no llegó, y no llegó. Y esa realidad, que puede ser muy dolorosa, es lo único que me puede sacar del fantasma de seguir cultivando una esperanza, que la esperanza es súper dañina en esos casos, porque no deja que el duelo se genere, y en lugar de tener esperanza deberíamos pasar a la espera. Esperemos a ver qué es lo que nos trae el día, qué es lo que nos trae el mundo, cómo viene, en qué formatos que viene, no con la esperanza de que va a volver, y va a volver, y va a volver, y me puedo quedar allí en esa esperanza absurda que termina embebiéndome en grandes depresiones con la frustración de no poder actuar en pro de mi propia vida y de ser un recreador de mi vida. Estos son momentos, estas retrogradaciones están diciendo, con Mercurio retrogradando en Capricornio, observa la realidad y los hechos. No te quedes con una esperanza que puede llegar a llevarte a un sinsentido. Espera más bien, espera de la vida lo que necesitas. Observa las realidades y actúa en pro de las realidades y de los hechos, no de las supuestas, no de los fantasmas que rodean una situación. Totalmente, totalmente. Observar y poder darnos cuenta de los hechos es algo fundamental para poder salir de cualquier duda razonable que tengamos, ¿sí? Como sea atravesar un duelo o sea la decisión que tengamos que tomar. Fijémonos en los hechos, revisémoslos y a partir de ahí vamos a tener ciertas certezas, si se quiere, de cuál es el camino. ¿Sí? Bien, después de este hermoso punto de retrogradación que tiene Mercurio, empieza su proceso de retrogradación y va hacia su encuentro con el Sol, ¿sí? A realizar su conjunción superior. ¿Sí? Esta conjunción superior, en general, según la mitología, es cuando Mercurio le roba el fuego a los dioses, ¿no? Que pasa por atrás del, o sea, quedaría Mercurio, el Sol, la Tierra. Ahí pasa directo y se transformaría en lo que, según la teoría de Antonio, sería un Mercurio compilador, ¿sí? Que empiezo como robé el fuego de los dioses, empiezo como a buscar esta cuestión de información para poder entregarla a la humanidad, para poder llenarme de conocimiento, para poder generar que todos tengan el acceso al conocimiento, ¿sí? Entonces, de ahí en más pasa su conjunción con el Sol, sigue y llega de vuelta a lo que sería su punto máximo de elongación, o sea, de distancia con el Sol, y vuelve a estacionar, que era lo que veíamos hace un ratito, ahí en el grado que estaría hoy, entre ayer y hoy básicamente, 8 y 9 de Capricornio, y se va a transformar en lo que sería un Mercurio prometeico, ¿sí? El que ya tiene el fuego de los dioses, el que tiene todos los conocimientos, y ahí, bueno, si querés podemos ver cuáles son los aspectos que va a hacer cuando arranque en ese grado de estación, pero ya, bueno, ahí va a tener toda la información, cuestiones que ya las vamos a haber podido resolver de alguna manera, o sea, se supone, como diríamos en Argentina, vamos a tener las cosas más claras en ese proceso, ¿no? Porque ya hicimos toda la revisión necesaria que había que hacer y, bueno, ese Mercurio estaciona y dice, bueno, acá a partir de ahora voy a arrancar directo. Bueno, no sé si querés que veamos los aspectos que hace cuando esté en el grado de estación allá por el 18 de enero. Más o menos, Sí, si no me correcto. equivoco. Sí, sí, aquí que estamos ya 29 de diciembre es cuando se pone retrogradado, ¿sí? Por cierto, miremoslo un poquito más atrás. Lo que es 27 de diciembre es cuando está quieto, ¿sí? Estacionario, sí.
estacionario, exactamente, ¿sí? Entonces se estaciona en el grado 24, es decir, 2, 3 días pasan el grado 24 hasta que se pone en retro, ¿sí? Y ahí empieza a devolverse. Aquí vemos ya el 31 de diciembre cómo va en el grado 23, ¿sí? Y cómo va llegando al sol a robarle el fuego, ¿sí? Eh, aquí en este punto, que es este día, el 7 de enero, El 7 de va a enero estar hace en la una conjunción conjunción. partil con el Sol, conjunción superior con el Sol, ahí le roba el fuego a los dioses, le roba el fuego a Apolo. Es interesante para las personas que van a cumplir años en ese día 7 porque están robando el fuego de los dioses. ¿Sí? Y aparte Donde hacen pasa, un hermosísimo trígono con Urano, ¿no? O sea, esta cuestión del cambio eh, que se venga, que está encima en conjunción con el nodo norte, o sea, toda la gente que cumpla años ese día, o cerca de esos días con esa energía, me parece que es muy potente también. exacto. Y bueno, y ahí sigue retrogradando hasta que llega al grado 8, ¿no? Ahí es donde está también ya haciendo ese proceso de compilación, ¿no? Sí, ahí estoy Eh, buscando, en realidad ese Mercurio está recabando toda la información de la luz que fue dejando el Sol, porque el Sol sí ya pasó por ahí. Entonces Mercurio es como que va recopilando toda esa información que el Sol fue dejando, porque en realidad lo único que ha pasado por ahí es el Sol y posiblemente la Luna, pero para poder entregarlo después, ¿no? Para poder entregar todo este conocimiento. y aquí justo antes de empezar ponerse directo, de quedarse quieto y ponerse directo, hay un evento curioso y es que para esas fechas, lo que es 13, 14 de enero, Mercurio está quieto, es decir, se está pasando de su proceso de perdón, Marte está quieto, está pasando de su proceso de retrogradación a su proceso directo. Recordemos que los planetas cuando están retrógrados es como una cauchera que se va retrayendo y que cuando se pone en directo se dispara, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que es 14, 15, que todavía Mercurio está en retro, pero ya Marte empieza a ponerse a activar los motores, sale disparado de esa cauchera para finalmente hacia el 18, 19 de enero, los dos planetas van a estar directos, tanto Mercurio como Marte. Los dos van a estar directos y otra vez los dos van a estar en aspecto, pero esta vez van a estar en un quincuncio, en un aspecto de 150 grados, que es un aspecto disruptivo, pero que siempre nos va a marcar un inicio. El quincuncio es como tener la piedra en el zapato. Cuando vos vas caminando y se te mete una pedrita y hay algo que me incomoda, pero lo tengo que solucionar. O me saco el zapato, saco la piedra, me vuelvo a poner el zapato y sigo. Bueno, así es el quincuncio. Esa es la sensación que tengo. De piedra en el zapato. Tenemos a un Mercurio que ya terminó de hacer su proceso, ¿sí? O sea que estoy por arrancar directo de vuelta con toda la información que necesitaba, habiendo compilado todo y habiendo puesto las cosas en claro dentro de mi pensamiento, y a un Mercurio que ya, y a un Marte, digo, que ya revisó todo lo que tenía que revisar en el hacer desde la comunicación, ¿sí? Porque estamos retrogradando en Géminis, y los motores prendidos para decir, bueno, empezamos el movimiento. O como una frase también bastante que las personas de Argentina la deben reconocer, es el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Lo decía un cómico infantil de hace muchísimos años atrás. Estoy delatando mi edad. Pero bueno, no importa. Pero bueno, es como que se pone todo en marcha desde ese grado 8. O sea, ahí otra vez, ¿qué tenemos dentro de esos grados matemáticos? Vamos aproximadamente entre el grado 3 y el grado 11, más o menos, que estos planetas estarían activando estas cuestiones, ¿no? Sí, grado 3 de cardinales, bueno, en general de todos los signos del zodiaco, entre el grado 3 y el 11, que es donde se activan estos puntos, dándole orbe, porque como se da Sí. la puesta directa en 8 grados de Mercurio y 8 grados de Marte,
pues en orbe entre los 3 y los 13, 14 grados, planetas que tengamos en esos grados son los que van a estar pues con esta situación de activación. Fíjate, Mariana, cómo también paralelamente a esto, ese día vamos a tener el Sol en conjunción con Plutón, justo en los días en donde estos planetas se ponen directos. Luego, es como si para esas fechas la decisión se tomara con toda, ¿sí? Con todo el del alma. poder que se pueda tomar, porque tenemos por un lado Sol conjunción Plutón, y por el otro lado Saturno conjunción Venus, o Venus yendo a la conjunción con Saturno. Entonces, es como muchísima energía para lo que sería el principio de año calendario, ¿no? Y para finales del año astrológico. Así que me parece que es una gran concentración de energía lo que tenemos ahí para esas fechas. Y con Júpiter en grado 3 de Aries, esto realmente yo no voy a decir nada en ese sentido porque ese Júpiter a mí me pega de una manera desde principio de año, de calendario, así que no voy a decir nada. Fíjate que esta conjunción de Sol-Plutón además es una de las finales que ya se tienen en Capricornio, porque Plutón en marzo entra en Acuario, va a retrogradar y seguramente a finales del otro año volvamos a tener esta conjunción en Acuario, perdón, en Capricornio del Sol con Plutón, pero es ya de las últimas. Y casi siempre, esto es como cuando, no sé, uno va con los niños a una fiesta y están todos tímidos y no juegan y uno dice, nos vamos, y ahí sí empiezan a jugar. Pero ¿por qué nos vamos ya? ¿Por qué nos vamos ya? ¿Sí? Esto es un poco lo que pasa con los planetas al final de un signo. Es como si ya está, Plutón está anunciando, es que ya nos vamos. ¿Sí? Entonces todo lo que va tocando este Plutón es como esos últimos minuticos de la fiesta que los niños la pasaron delicioso, los 15 minuticos antes de irnos, ¿sí? Y quedan con las ganas de volver. Algo así es lo que puede llegar a pasar. El signo de un planeta es sumamente importante. Y con respecto a esto que vos decías, sí, el 23 de marzo Plutón ingresa en Acuario, se queda un tiempito, después se devuelve a Capricornio, y el 21 de enero, ¿sí? El 21 de enero del 2024 vuelve a ingresar en Acuario de la mano del Sol. Ahí se vuelve a dar esa conjunción, ¿sí? O sea, se da la conjunción en Capricornio, el Sol entra y un ratito después entra Plutón de vuelta en Acuario. Eso va a ser el 21 de enero del 2024. Sí, el último toque prácticamente. El último toque prácticamente. O sea, es como, déjame jugar un rato más en el pelotero que estamos divinos y dale. Y después es como, bueno, sí, nos van a dar un changüí un poco más, un poquito más de tiempo y después sí, ya directamente cruzan juntitos, ¿no? Por el cielo. Sí, y que Plutón en Capricornio lo que vino fue a remover y a mostrar todo lo invisible de las instituciones públicas que consideramos estables, sólidas, Capricornio, eficientes y demás. Pues Plutón vino a mostrar todo eso y por eso el coletazo que está dando ahora con la Unión Europea y lo que va a suceder todo este año con ese proceso, va a ser un generador de un ejemplo moral y social en muchos sentidos para muchas instituciones. Es el final de Plutón en Capricornio, la estocada. La caída de determinadas estructuras, no me cabe la menor duda de eso. O sea, hay ciertos poderes que ya se notaron obsoletos y tienen que terminar de caer. Sí. Bien, seguimos con este Mercurio. Digamos. Mercurio estaciona en el grado 8 y va a arrancar directo y va de vuelta hacia lo que sería la conjunción inferior con el Sol. ¿Sí? Y eso... Sí, fíjate, ahí en esos meses están en su punto de elongación más largo, ¿sí? Ahí es donde vemos. De nuevo está Mercurio, así como lo vimos hacia adelante, ahora está atrás, en su punto de elongación más, que esto tú lo tienes acá en la gráfica
Sí, lo tenemos en el gráfico. Ahí es donde se vuelve un Mercurio, cuando vuelve a hacer la conjunción, pero esta vez es la inferior, se vuelve un Mercurio modelador, pero por el tema de que yo ya tengo cuestiones que aprendí, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy a tratar de hacer que poder mediar, ¿sí? No ir a la discusión, no ir a los pensamientos fijos, sino como vengo con ciertas cuestiones ya aprendidas, necesito poder ir modelando o moderando en cuanto a lo que es mi forma de comunicarme, de intercambiar, de pensar y demás, ¿no? Sí, Creería que bueno, vamos. ahí está el resumen de esto que estábamos hablando. Esta presentación la vamos a dejar debajo del video ¿Sí? de YouTube para... Bueno, el prometeico es un mercurio, como bien decíamos, que siempre, los dos extremos, ¿sí? Prometeico y epimeteico son los extremos máximos de elongación, ¿sí? O sea, cuando está, uno es directo, o sea, siempre vamos a hablar de los mercurios estacionarios cuando hablamos de prometeico y epimeteico, porque son cuando están lo más alejados del Sol posible. Uno es cuando está delante del Sol y el otro es cuando está detrás del Sol. ¿Sí? Después los del medio, cuando hablamos de las conjunciones con el Sol, ¿sí? Que el famoso Cassini o un Mercurio quemado, básicamente, o sea, que se decía en lo que es astrología tradicional, ¿sí? Nosotros hoy nos damos cuenta que hay algunas cuestiones de la astrología tradicional que han funcionado, pero que ya hoy por hoy hay que verlas desde otro lugar, ¿sí? Verlas desde otra manera y con otros ojos, ¿sí? Pues nos hemos dado cuenta que hemos evolucionado y la astrología también evolucionó gracias a muchísimo conocimiento. Eh, Entonces, y, y, y por cierto, ahora que estás mencionando esto, para entenderlo en la propia carta natal donde tengo cómo nací con mi Mercurio moderador, copilador y demás, hay una página en internet que es cartanatal.es, en donde simplemente tú metes tus datos, fecha, hora de nacimiento, país y demás, y él te va a sacar el cálculo de cuál es el Mercurio epimetéico, prometéico y demás, ¿sí? No sé, voy a y lo poner acá un saca muy ejemplo. fácil. Sí. Voy a poner acá un ejemplo para ver cómo es que funciona. Y bueno, esto es a toda. ¿Sí? Acá. Listo, entonces acá le saca uno qué tipo de mercurio tiene y te da también el libro, pues no es que te dé el libro, te dice cuál es el libro de Nos donde fue sacado manda todo esto, que es... al libro de donde hemos sacado toda esta teoría de poder ponerle nombre a nuestro Mercurio, básicamente, o poder identificarlo, ¿no? O sea, cuando lo vemos en nuestra carta, vemos si está atrás o adelante del Sol, si está en conjunción, y ahí podemos llegar a saber básicamente qué tipo de pensamiento tenemos o cómo realizamos los intercambios, si somos un poco más volados para hacer las cosas o somos mucho más pensantes. Bueno, yo te lo decía fuera de cámara, que a mí me da la sensación que eh, si bien Mercurio rige las dualidades y rige dos signos que son mutables, el epimeteico yo lo asocio mucho con lo que es la energía, no voy a hablar de las personas, estoy hablando de la energía geminiana, ¿sí? Esta cuestión de ir en búsqueda de, voy así siempre buscando, investigando y queriendo saber de qué se trata, y el prometeico lo asocio mucho más con la energía virginiana, y esta cuestión de ser un poco más concreto, de ser un poco más ordenado, de tener de ser más puntilloso, más detallista y demás. O sea, yo asocio mucho esas ideas de los dos Mercurios como regencias, básicamente.
Después, bueno, tenemos estos cuando están en conjunción con el Sol, que tenemos que el modelador, que es el que veíamos por debajo, ¿sí? Es cuando Mercurio está retrógrado en su conjunción inferior, porque tengamos en cuenta que de epimeteico va directo a hacer la conjunción con el Sol, ¿sí? En cambio, cuando vuelve ya ahí cambia no me sale la palabra. Sí, de foco Cambia, también, cambia, cambia. sí. Bien, entonces tenemos un Mercurio retro en su conjunción inferior y podemos decir que se trata de un Mercurio nuevo, ¿sí? Esto si tenemos en cuenta la teoría de las lunas, ¿sí? Cuando hacen la conjunción. ¿Por qué? Porque viene como vacío, básicamente, entonces por eso sería como un Mercurio nuevo. Y después tenemos al compilador, que tenemos un Mercurio directo en su conjunción superior con el Sol, y podemos decir que estamos hablando de un Mercurio lleno, porque viene lleno de información, lleno de conocimiento. Y aquí estaríamos como en la mitad del ciclo, y el pensamiento está basado en la búsqueda de la información, consenso y poder llegar a los acuerdos. Era esto que te decía, si no me equivoco, este Mercurio lo tenés vos, el Mercurio Sí, compilador. sí. Parece que Sí, ahí salió en el análisis, ¿no? De compilador. sí, sí, me parece que inclusive cuando hicimos el video explicando toda la teoría, vimos que vos tenías un Mercurio compilador. En mi caso, no me acuerdo. Mi Mercurio está atrás del Sol, así que creo que voy más o menos por el mismo lugar que el tuyo, pero realmente no lo recuerdo en este momento. Así que bueno, Bueno, pues querida básicamente Mariana. eso era lo que quería compartirles con ustedes hoy con respecto a Mercurio y todo lo que va a hacer en estos meses que va a estar en Capricornio. Todos los aspectos, va a haber aspectos que son realmente tensos, pero me parece que son muy productivos para revisar y para generar un mayor desarrollo en cuanto al pensamiento y en cuanto a las cuestiones cognitivas, ¿no? En cómo hacemos determinadas cosas, porque hay muchísima comunicación con lo marcial en esta retrogradación particularmente. Sí, para cerrar la síntesis que yo haría de todo este proceso, ya independiente de todos los cálculos matemáticos, astrológicos y demás, es fíjate en los hechos, revisa los hechos y ayuda a darle un resignificado. Por más dolor que genere, porque cuando se ponga retrogrado va a estar con Plutón y todo, y esto va a ser un proceso doloroso, date el permiso de sacar los hechos y ponerlos sobre la mesa para poder tomar definiciones y acciones concretas y no quedarte en la manipulación de las situaciones. Recuerda que todo el mundo puede decir muchas cosas, pero ¿qué dicen los hechos? Sí, Ahí estoy es donde hay que hacer. totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Hay que poner el ojo en los hechos y no tanto en lo que te digo, ¿sí? Si vos no me lo demostrás, es como que no tiene mucho sentido y me causa mucha incertidumbre, entonces sí, hay que fijarse en los hechos, fundamentalmente. Eso, y busca también ámbitos paralelos en donde se genere menos daño colateral para sacar toda esta energía. Para que no entres en un proceso de depresión y frustración, busca un ámbito de expresión, escritura, arte, deportes, algún tipo de actividad en donde puedas canalizar todo eso para poder tener las gafas limpias y ver la realidad de las cosas. Muy bien, Exactamente. Mariana. Maravilloso encuentro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, un placer realmente como siempre, un saludo enorme a tu audiencia. Y por cierto, me olvidé, felicitaciones por los 50.000 seguidores. Llegué tarde, pero no importa. Muchas gracias. Debajo de este video van a encontrar entonces la presentación en PowerPoint, en PDFs que está, van a encontrar también el enlace de cartanatal.es para que puedan calcular su mercurio y hacer sus análisis pertinentes. Van a encontrar el enlace del video anterior que hicimos juntos hace como un año sobre la explicación completa de este mercurio, epimetéico y prometéico, ¿sí? Y
todas las redes de Mariana donde la pueden contactar. ¿Tú haces consulta y también estás haciendo algún tipo de cursos y cosas o Sí, estoy solo haciendo consultas? consultas, estoy haciendo talleres, jornadas, taller de diferentes temáticas. Hicimos una hace muy poquito de revoluciones, así que sí, se pueden poner en contacto conmigo y podemos arreglar lo que sea que necesiten. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y un gran abrazo, querida Mariana, y nos vemos en una próxima. Lo mismo digo, un beso enorme para todos, infinitas gracias. Chao.